buenas tardes. Sean todos bienvenidos al webinar Conflicto Armado, Debilidad Estatal y Opinión Pública. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión con la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Ciencia Política. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. El día de hoy nos acompañan como conferencistas Juan Carlos Rodríguez, Miguel García, Guillermo Rivera y Larisa Pisano, quien va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Antes de iniciar con sus intervenciones, queremos contarles que contaremos con una ronda de preguntas. Este será el espacio en el que responderemos todas las inquietudes que nos envíen a través del chat. Así que los invitamos a compartir sus preguntas por el espacio que se llama PIR o Preguntas y Respuestas en el chat. Para dar apertura a este evento nos acompaña Laura Wills, quien es directora del Departamento de Ciencia Política. Laura es politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría y PhD en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Laura Wills. Laura, bienvenida. Muchas gracias, José, por esa introducción. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en el último de 6 webinars que organizamos en este ciclo. Muchas gracias a Educación Continua y a todas las personas que han hecho posible esto en el Departamento de Ciencia Política. Entonces, antes de empezar, les quiero contar un poquito quiénes somos. El Departamento de Ciencia Política es el más antiguo del país y ha sido pionero en el desarrollo de la docencia y la investigación en esta disciplina por más de 50 años. Actualmente ocupa el primer lugar en los rankings internacionales y recientemente fue incluido dentro de los mejores 100 programas a nivel mundial. En el departamento trabajamos 17 profesores de tiempo completo y todos contamos con título de doctorado y nos especializamos en muy diversos temas. Hay 3 programas que queremos invitarlos a conocer en este momento en el cual están abiertas todavía inscripciones para maestrías y doctorados, pero empiezo por el pregrado, que es el programa también más antiguo en la disciplina en el país. Fue reacreditado el año pasado por 8 años, que es la máxima acreditación disponible. Y a partir del próximo semestre, quienes ingresen a este pregrado tendrán la posibilidad de recibir un descuento del 30% sobre el valor de la matrícula y además podrán tener un alivio adicional, según lo que ha dicho el rector en los últimos mensajes, dada la pandemia a la que estamos viviendo actualmente. En segundo lugar, tenemos la maestría de Ciencia Política, que también es la más antigua del país, empezó en 1975 y también fue recientemente acreditada por el Ministerio de Educación como una maestría de muy alta calidad. Y finalmente tenemos otro programa que es más joven, que es el programa del doctorado de Ciencia Política, que ya cumplió 10 años, 11 de hecho, inició en el 2009 y varios de nuestros egresados son hoy profesores en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la Universidad de Antioquia en Medellín y en otras universidades en el resto del país, lo cual para nosotros es un orgullo muy grande. En estos links que ustedes están viendo en esta diapositiva pueden encontrar toda la información relacionada con el Departamento de Ciencia Política, pero también con la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde podrán encontrar también información relacionada con otros programas que ofrecemos allí. También ahí podrán conocer a los profesores que hacen parte de nuestro departamento y los temas de especialidad que tienen. Por otro lado, hoy les quiero presentar muy brevemente al Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, cuyos investigadores, 2 de ellos, están acá esta noche en este conversatorio. El observatorio es uno de los centros de investigación que tenemos en el Departamento de Ciencia Política y es un centro que hace investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y social. Y en Colombia es el encargado de hacer un estudio de opinión público llamado el Barómetro de las Américas. Se hace un estudio de opinión en los años pares y en los años impares se dedica a hacer estudios de muestras especiales. En el 2017 hizo un estudio especial en las regiones PEDEPS, después del acuerdo de paz, y en el 2019, entre octubre y diciembre, hizo su último estudio llamado Colombia, un país más allá del conflicto,
Este tenía como objetivo explorar el impacto que tiene en la capacidad estatal y el conflicto armado sobre las opiniones y comportamientos políticos de las personas. Entonces, ese es el programa sobre el cual nos van a hablar hoy también en este conversatorio. Antes de cederle la palabra a nuestra moderadora invitada esta noche, les quiero presentar muy brevemente a los panelistas que nos acompañan. Entonces, en primer lugar, tengo el gusto de presentarles a Guillermo Rivera, que es actual veedor distrital. Fue gobernador encargado de Cundinamarca, consejero presidencial para los derechos humanos, viceministro de Relaciones Públicas, entre otros cargos importantes en el sector público. Es abogado de la Universidad Externado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Es recordado como uno de los autores de la Ley de Víctimas y la Ley 1408 que permitió crear el Banco Genético para las Víctimas de Desaparición Forzada. Bienvenido, Guillermo, y un gusto tenerlo acá. En segundo lugar, les quiero presentar a Miguel García y a Juan Carlos Rodríguez. Los dos son profesores en el Departamento de Ciencia Política, los dos son politólogos y tienen un doctorado de Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh. Y los dos codirigen el Observatorio de la Democracia desde hace más de 10 años. Son expertos en temas de opinión pública, elecciones, clientelismo, conflicto armado e instituciones políticas. Y finalmente, nuestra moderadora de la noche es Larisa Pisano, quien es amiga del departamento, es politóloga y egresada de allí. Tiene una maestría en estudios políticos y una larga experiencia en periodismo, en gestión pública y en responsabilidad social. Es un honor tenerte acá de nuevo, Larisa, y sin más preámbulos, te voy a ceder la palabra para dar inicio a esta conversación. Entonces, gracias de nuevo a todos por estar acá y disfruten el rato que vamos a estar juntos en este conversatorio. Gracias, Laura, y gracias también al Departamento de Ciencia Política y, por supuesto, a la Universidad de los Andes en general. Yo, sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a los profesores Miguel García y Juan Carlos Rodríguez Raga del Observatorio del Departamento y pues adelante, pueden empezar. No sé, Miguel o Juan Carlos, ¿cuál de los dos quiere empezar? Gracias, Larisa. Voy a arrancar yo. Buenas tardes. Estas experiencias virtuales son un poco raras, pero sé que hay bastantes personas escuchándonos y viéndonos, así que buenas tardes. El día de hoy, como planteaba Laura, queremos armar una conversación en torno a lo que es el último estudio que nosotros hicimos en el observatorio. Es un estudio que se centró en zonas PEDET y zonas no PEDET. Y vamos a hacer, Juan Carlos y yo, bastante breves, un poco para luego cederle la palabra al doctor Rivera y luego hacer una conversación. Entonces yo quisiera, teniendo estos insumos de lo que fue nuestro estudio 2019, perdón, plantear algunas ideas generales. Obviamente no vamos a hacer una presentación muy detallada de ese estudio. Para eso los invito a que visiten nuestra página. Más adelante la van a ver en unas diapositivas y ahí tienen toda la información de lo que fue ese trabajo. Entonces yo voy a arrancar brevemente planteando algunas ideas. Juan Carlos va a continuar y luego le cedemos la palabra a nuestro invitado para enseguida hacer una conversación. Yo a partir de dos interpretaciones que voy a llamar de sentido común sobre lo que es el vínculo entre conflicto armado y opinión pública y particularmente las opiniones de los colombianos sobre el tema de paz. Entonces, la primera de esas interpretaciones de sentido común es que los colombianos más afectados por el conflicto, bien sea las víctimas o los residentes de zonas más golpeadas por la guerra, tienen opiniones más favorables al acuerdo de paz y a los distintos componentes del mismo, que es, digamos, creo que una idea bastante extendida que yo creo que se extiende gracias a los resultados del plebiscito del 2016, en el contexto en el cual los patrones de votación parecían responder, digamos, a esta dicotomía. Zonas más afectadas por el conflicto aparentemente apoyaron más el sí. La segunda idea de sentido común con la que quisiera arrancar es esta idea de que la mayoría de los colombianos rechaza lo que se negoció. De nuevo, esta es una lectura que se nutre del resultado del plebiscito, digamos, esa derrota del sí por un mínimo margen, pero también del uso que algunos sectores políticos han dado a ese resultado para atacar el acuerdo o la implementación del mismo. En
a partir de estas dos interpretaciones que voy a llamar de sentido común, quisiera plantear lo siguiente, y es un poco que estas interpretaciones no leen bien lo que son las opiniones de los colombianos y lo que está detrás de las opiniones de los colombianos frente al acuerdo, sus componentes y su implementación. Y básicamente lo que quiero plantear en estos minutos es que la dicotomía conflicto y no conflicto no explica bien lo que está detrás de las opiniones de los colombianos sobre el acuerdo. Entonces quisiera arrancar con una diapositiva en la que les quiero mostrar, antes de, digamos, de profundizar un poco sobre esto, cómo se distribuyen las preferencias de los colombianos frente al acuerdo y a sus componentes. Entonces, si se fijan en la barra roja, efectivamente más o menos el 50% de los colombianos apoya el acuerdo, pero frente a los componentes del acuerdo, las opiniones de los colombianos son muy diversas. Entonces, por ejemplo, mientras solo 3 de cada 10 apoya la justicia transicional y 2 de cada 10 apoya la participación en política de las FARC, hay otros componentes del acuerdo, los que aparecen arriba en la gráfica, que son apoyados por la gran mayoría de los colombianos. Más del 70% de los colombianos apoya las curules de paz, los programas de desarrollo con enfoque territorial, la reforma rural integral. Sobre esto voy a retomarlo en un momentico. Ahora, entonces, viendo esa gran variación, pues vale la pena también preguntarse, bueno, ¿y qué está detrás de las opiniones de los colombianos sobre el acuerdo? Lo primero que quisiera proponer, y un poco a partir de lo que hemos ido encontrando en los estudios que hemos hecho desde el 2013, es que residir en una zona más o menos afectada por el conflicto y ser víctima no parece tener que ver con las opiniones de los colombianos sobre el acuerdo y sus componentes. La siguiente diapositiva les muestra a ustedes cómo no existe una brecha entre las opiniones de víctimas y no víctimas del conflicto en relación al acuerdo y sus componentes. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Bien. Aquí ustedes ven, digamos, la dicotomía entre municipios PEDET versus municipios no PEDET, un poco para mirar efectivamente lo que sería, perdón, víctimas y no víctimas. Fíjense que en nuestro estudio, al preguntarle, digamos, unas preguntas sobre victimización, encontramos que efectivamente no hay ninguna diferencia en el porcentaje de víctimas versus no víctimas que apoyan, digamos, el acuerdo. Y esta misma dicotomía la encontramos para otras de las múltiples preguntas que hemos hecho. Y lo mismo si nos movemos al nivel, digamos, de municipios más afectados por el conflicto y menos afectados por el conflicto, que es la siguiente diapositiva, por favor. Y es PEDET versus no PEDET, digamos, municipios, ustedes saben, los PEDET son aquellos municipios priorizados en el contexto del acuerdo que han sido más afectados por el conflicto armado versus municipios no PEDET. Y fíjense que nuevamente encontramos esto. Pero entonces, ¿de dónde, digamos, sale la idea de sentido común que les planteé hace un rato? Y entonces, ¿qué factores estarían detrás de las opiniones de los colombianos sobre la paz? Y lo que hemos visto es que probablemente lo que pasó es que las zonas, esas donde le fue mejor al sí, son zonas de baja capacidad estatal, y como hay zonas de baja capacidad estatal más o menos afectadas por el conflicto, ahí, digamos, y muchas de esas han sido más afectadas por el conflicto, perdón, ahí es donde se genera esa suerte de confusión. Entonces, la primera idea que muestran algunos de nuestros resultados es justamente que no es la exposición al conflicto, ni la que explica, digamos, la diferencia en apoyo de los colombianos hacia el acuerdo, sino, por ejemplo, esta dicotomía entre mayor y menor capacidad estatal, y por eso el título del seminario. Ahora, ¿qué otros factores están detrás, digamos, de estas opiniones? Y hemos encontrado al menos 3 cosas que son muy importantes, más allá, digamos, de este tema de capacidad estatal. Lo primero, el tema de valores democráticos. Las personas, digamos, más tolerantes políticamente, lo cual no es sorprendente, apoyan más el acuerdo y sus componentes. Y el tema de afinidades políticas y mensajes de los líderes políticos. Y aquí, básicamente, lo que parece suceder en Colombia no es que haya una dicotomía entre mayor o menor afectación por el conflicto, o víctimas versus no víctimas, sino entre campos políticos. Y básicamente lo quisiera ejemplificar ya para terminar con un tema puntual que exploramos, que es el caso de las curules de paz. Como mencioné antes, la mayoría de las personas que entrevistamos apoya ese componente del acuerdo de paz. Sin embargo, ahí vemos claramente que es significativamente menos apoyado entre las personas afines al uribismo, quienes en general apoyan mucho menos todo lo relacionado con el tema de paz, sin importar si son víctimas o no. Digamos, y esa es como una manifestación de la brecha política. Lo interesante en el caso de las curules de paz es que
el efecto de la afinidad política, esa brecha política, se neutraliza, y esto lo hicimos a través de un análisis experimental, o se disminuye ese efecto cuando se le da información sobre las curules de paz a esas personas. Y ya les digo por qué me concentro un poco en las curules de paz. Y básicamente lo que vemos es cómo dando más información podemos mover algunas de esas opiniones de la ciudadanía independientemente, digamos, de ese efecto que tiene la brecha política. Y obviamente menciono el tema de las curules de paz porque es un tema pendiente. Finalmente, como muchos de ustedes saben, eso no terminó de implementarse, pero está ahí, digamos, en remojo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en síntesis, para darle la palabra a Juan Carlos y arrancar la conversación, los colombianos, uno, no rechazan todo lo relacionado con la paz. Dos, las brechas políticas y no las experiencias con el conflicto defienden más las actitudes de las personas hacia el acuerdo. Y tres, en algunos temas es posible hacer probablemente pedagogía o dar más información con la ciudadanía y mejorar los niveles de apoyo, pero no en todos los temas. Y básicamente aquí la idea con la que quiero terminar y es que eso probablemente se puede hacer con aquellos temas que en la primera diapositiva que mostré tienen mayores niveles de apoyo y son, eh, digamos, tienen mayor eco entre la ciudadanía, que son básicamente temas como curules, tierras, PEDET, y no tanto en temas con muy bajos niveles de apoyo, que son probablemente mucho más sensibles a la dicotomía política que mencionaba anteriormente. Entonces, con esto termino esta breve presentación y le doy la palabra a Juan Carlos. Muy bien, buenas tardes. Yo quisiera tocar dos puntos, ambos relacionados con lo que dijo Miguel. Lo primero tiene que ver con lo del acuerdo de la gente con o la aprobación de la gente a los componentes del acuerdo de paz. Hay dos temas del acuerdo que generan especial rechazo entre la gente. El primero es la justicia transicional y el segundo es la participación política de las FARC. Estos dos temas fueron aprovechados con mucho éxito por quienes se opusieron al proceso y que aún hoy desde el gobierno buscan horadar el acuerdo de alguna forma. Especialmente en la campaña del plebiscito de 2016, los opositores al acuerdo lograron posicionar bien mensajes simples relacionados con estos temas. En redes sociales, por ejemplo, mostramos que en un estudio que hicimos en Política y Redes, que es un grupo del Observatorio de la Democracia, un trabajo que hizo Wilson Forero con Mariana Saldarriaga, mostraron que esa simpleza de mensajes contundentes fue clave y se posicionaron temas o eslogans del tipo paz sin impunidad, o hablaron del riesgo del castrochavismo, o hablaron del riesgo de que Timoshenko fuera presidente, etc. Eso está relacionado con la participación política de las FARC y la justicia transicional. La polarización entonces alrededor del acuerdo de paz y en particular alrededor de estos dos puntos, me parece que ha soslayado el hecho de que hay por lo menos un componente central al texto acordado sobre el que hay niveles de apoyo casi unánimes entre la población según nuestras encuestas, y es el componente agrario. En todos los estudios que hemos hecho, la inmensa mayoría de los colombianos, alrededor del 80%, apoyan que en el país se realicen procesos de restitución y redistribución de tierras, aprueban una reforma agraria, incluso estarían de acuerdo con que se expropien tierras improductivas para distribuirlas entre campesinos sin tierra. El estudio de los municipios más rurales del que habló Miguel, el más reciente, muestra además que el tema agrario es donde están puestas las esperanzas y las expectativas de los habitantes de estos municipios en la implementación del acuerdo. Estos resultados, a mi juicio, son muy poderosos y en esto no parece haber polarización. Sin embargo, de esto se habla muy poco. En el Congreso, por ejemplo, no ha habido prácticamente ninguna voluntad política para avanzar en el desarrollo de este componente del acuerdo. De hecho, no ha habido ni siquiera voluntad para poner el tema en la agenda. En esto, como quizás en muchos temas, el legislativo ha fracasado en representar las preferencias de amplias mayorías. Esto además confirmaría una vieja hipótesis que hay de que dice que el Congreso sobrerepresenta sectores e intereses conservadores asociados con la tierra y con el latifundio en Colombia. Tal vez no sorprende que el partido e incluso la coalición de gobierno sean reacios a avanzar en el logro de una mejor redistribución de la tierra. Al fin y al cabo, el Centro Democrático y el Partido Conservador sí representan claramente estos intereses. Lo que sí sorprende, creo, es que los sectores más progresistas en el Congreso y en la sociedad no hayan sacado provecho de esta opinión mayoritaria ni se hayan apalancado en ella para tratar de desarrollar de alguna forma ese punto 1 del acuerdo de paz.
Yo quisiera pensar que esto es por culpa nuestra, por no haber sido lo suficientemente buenos en difundir estos resultados de manera amplia para que esos resultados logren un impacto en la agenda pública en el tema de tierras. Pero me parece que, o me temo que ese no es el problema. Ese era el primer punto que yo quería abordar. El segundo punto tiene que ver con lo que mencionaba Miguel, y es la necesidad de hacer una aclaración entre lo que son las preferencias individuales y lo que son los resultados agregados por municipio. ¿Sí? Una cosa es, en un municipio gana el no, y otra cosa es decir, los habitantes de ese municipio, por alguna razón, apoyan más el no. Un estudio reciente que no hemos publicado aún, que hicimos con Laura Wills, y que hace parte de un proyecto más grande en el que yo estoy metido. Encontramos, y voy a ser muy breve en esto, tratamos de mirar cuáles son las características municipales asociadas con el apoyo al no en el plebiscito y con el apoyo al centro democrático en las elecciones, y encontramos dos cosas, digamos, que quisiera destacar. Una primera cosa es que efectivamente en los municipios PD se apoya menos, se apoyó menos al plebiscito, aunque en el momento del plebiscito no existían como PD, pero eran los mismos municipios. En esos municipios hubo menos apoyo al no, y también en esos municipios ha habido menos apoyo al centro democrático en la historia del centro democrático en las elecciones en que ha participado. Pero hay una cosa más interesante aún, y es que en los municipios de tradición conservadora, y cuando hablo de tradición conservadora me refiero a municipios controlados por el Partido Conservador durante gran parte del siglo XX, en esos municipios también ganó el no, y en esos municipios también obtuvo mejor resultado el centro democrático. Y parecería, y aquí adelanto, digamos, como una hipótesis, que el centro democrático estuviera heredando una cultura política conservadora de la época, digamos, del bipartidismo viejo, y ha capitalizado muy bien esa herencia. Yo quisiera dejar por ahí. Muchas gracias. Perfecto, Juan Carlos. Mil gracias. Le damos la palabra a Guillermo Rivera. Gracias, Larisa. También quiero agradecerle al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes por esta invitación que me ha hecho a participar de este conversatorio. Debo aclarar que las opiniones que voy a emitir son absolutamente personales, y esta aclaración resulta necesaria porque en estos momentos me desempeño como veedor del distrito. Luego, estas opiniones son de Guillermo Rivera y en ningún caso corresponden a las opiniones de la veeduría distrital. Me han parecido realmente muy interesantes las charlas, los planteamientos que han planteado Miguel y Juan Carlos. Me parece que desmitifican algunas ideas que han sido extendidas y que la sociedad colombiana ha asumido como ciertas. Esa idea de que quienes son víctimas del conflicto, quienes con mayor intensidad han padecido el conflicto, apoyan el acuerdo de paz, y el contrario sensu, quienes no han sido víctimas o no han padecido con intensidad el conflicto, pues no lo apoyan. De hecho, Bogotá, digamos que es quizás entendiendo que en Bogotá hay un número muy importante de víctimas del conflicto, pero la mayoría de la población que reside en Bogotá, digamos que en principio no ha padecido intensamente los rigores del conflicto, y en Bogotá él sí ganó en el plebiscito. Esa es, digamos, una realidad que todos conocemos. Y en Bogotá, además, sectores políticos que han apoyado el acuerdo de paz son los sectores que han ganado en las últimas elecciones. En la elección presidencial, en la primera vuelta, en Bogotá ganó Sergio Fajardo, en la segunda vuelta ganó Gustavo Petro, y en las elecciones del año inmediatamente anterior ganó la alcaldía Claudia López, y el segundo después de Claudia López fue Carlos Fernando Galán. Y todos estos personajes que acabo de mencionar son abiertos líderes que apoyan y han apoyado el acuerdo de paz, tanto en el plebiscito como en su implementación. Luego me parece que esta es una idea que las dos conversaciones a partir del estudio hecho desmitifican muy bien.
Yo incluso diría algo más para sumarme a esa desmitificación de las ideas que un poco parten de esas premisas de que las víctimas apoyan el acuerdo de paz y quienes no son víctimas no. Y también de esa idea extendida de que la mayoría de los colombianos, por cuenta del plebiscito, no apoyan el acuerdo de paz. A mí me parece que hay, no solamente a partir del estudio que aquí se ha revelado, sino también a partir del último debate electoral, claramente la mayoría de los colombianos apoyan el acuerdo de paz. ¿Y por qué lo digo? En las elecciones del 2018, si uno suma en la elección de marzo del 2018, que fue en la que se eligieron a los congresistas que hoy están ejerciendo como tal, si uno suma los congresistas de los partidos que durante la campaña apoyaron el acuerdo de paz y que durante la legislatura anterior apoyaron la implementación del acuerdo, pues el Congreso es mayoritariamente proclive al acuerdo de paz. De hecho, este Congreso fue el que frenó las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego el Congreso, como un órgano de representación popular, está reflejando una realidad de la sociedad colombiana que apoya mayoritariamente el acuerdo de paz. Y si uno se va un poco más adelante, en las elecciones presidenciales del año 2018, en la primera vuelta, sumando los votos de los candidatos que explícitamente dijeron apoyar el acuerdo de paz, pues claramente hay unas mayorías amplias de los colombianos apoyando el acuerdo de paz. Yo lo quiero recordar con nombres propios. Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, dijeron durante la campaña de cara a la primera vuelta que apoyaban el acuerdo de paz, que lo habían apoyado y que además continuarían apoyando su implementación en caso de que se los eligiera como presidentes. El único en la primera vuelta que habló de hacerle ajustes al acuerdo de paz fue Iván Duque. Pero repito, si uno suma la votación de los candidatos que compitieron con Iván Duque en la primera vuelta, pues es claramente superior a la votación que obtuvo el hoy presidente de los colombianos. Claro, algunos dirán, pero en segunda vuelta ganó Iván Duque, pero ya yo creo que otros factores entraron a jugar en la decisión de los colombianos, pero en la primera vuelta me parece que el mapa electoral refleja un apoyo al acuerdo de paz. Y casi que si uno revisara los resultados electorales del año anterior frente a los líderes que obtuvieron el triunfo en las principales ciudades del país, también hay unas mayorías que apoyan el acuerdo de paz. Ahora, me parece muy interesante de las dos conversaciones que el trabajo del que han hablado los dos expositores esté revelando que el 70% de las personas apoya el punto 1 del acuerdo de paz, que me parece que es el punto que más brilla por su ausencia en materia de implementación. Además es, digamos, apoyarlo es un acto de justicia. Es evidente la brecha existente entre quienes viven en las zonas rurales y con mayor razón en las zonas rurales más apartadas y con mayor razón en las zonas rurales en donde más se ha padecido el conflicto frente a los colombianos que vivimos en las ciudades. Luego, apoyar una política de desarrollo rural que busque cerrar esa brecha es apenas un acto de justicia y es realmente alentador que claramente la mayoría de los colombianos estén apoyando una política de desarrollo rural. Lamentable, eso sí, y eso lo confirma el estudio, bueno, el estudio no, lo confirma, digamos, la realidad legislativa, y es que este Congreso, de la misma manera el anterior, pues no haya tenido la voluntad política para promover, para impulsar una reforma de desarrollo rural. Yo creo que eso habla, digamos, mal del Congreso, pero sobre todo, digamos, de los intereses que representa el Congreso, porque hay, digamos, un poder muy grande de quienes representan intereses latifundistas o de terratenientes o de personas que no aspiran a que o no quieren que se rompa esa enorme inequidad que existe entre quienes vivimos en las ciudades y quienes viven en las zonas rurales. Y me alegra mucho también que el 70% de los colombianos esté apoyando las curules para la paz, entre otras cosas porque suele ser impopular en el país que se
proponga incrementar el número de congresistas. Normalmente lo popular, o uno asume, creo que esa es una idea extendida también para decirlo en los términos de las charlas de los dos expositores, normalmente lo que uno asume que es popular es que se reduzca el número de congresistas, y este proyecto lo que está buscando es incrementar en un número importante. Estamos hablando de 16 nuevas curules. Luego, es esperanzador que exista un apoyo tan grande a esas curules para la paz. Y qué bueno que también ese resultado sea producto de una explicación de los alcances de ese proyecto, porque recuerden ustedes que una de esas ideas con que el no hizo campaña en el plebiscito es que las curules para las FARC, y esto lo ligo un poco con el rechazo que tiene la reincorporación política a las FARC. Juan Carlos dice en su presentación que hay dos temas que claramente son rechazados por la mayoría: la justicia transicional y la reincorporación política para las FARC. Si uno recuerda la narrativa del plebiscito, en el sentido de que las FARC no tendrían 10, sino 26 curules, porque lo que hacían los líderes del no era sumar las 16 curules para la paz a las FARC, pues es realmente reconfortante que la mayoría de los colombianos apoye las curules para la paz. Yo siempre he dicho durante estos últimos meses que quizás otra sería esta cruda realidad del asesinato de los líderes sociales si contáramos con esos 16 representantes a la Cámara provenientes de los municipios PEDET hoy en el Congreso. Porque esos líderes asesinados o esos líderes amenazados tendrían realmente unos dolientes, unos voceros auténticos, propios en el Congreso de la República, y quizás el debate y la reacción institucional frente a ese drama del asesinato de los líderes sociales pues sería hoy distinto a como desafortunadamente está ocurriendo. Y yo, digamos que comparto en gran medida una de las conclusiones tanto de las charlas como del estudio, y es que no hay una división territorial en el sentido, o digamos que no es la territorialidad lo que está indicando el apoyo o no al acuerdo de paz, porque hay municipios PEDET en donde no hay claramente un apoyo, y al contrario hay municipios no PEDET que están apoyando el acuerdo de paz. O sea, no es la territorialidad, no es la condición de víctima. Lo que sí claramente genera ahí una división entre quienes apoyan y quienes no apoyan el acuerdo de paz o su implementación, pues son los ciudadanos con ciertas afinidades políticas. El uribismo o el centro democrático, para hablarlo con más precisión, es claramente el referente, digamos, de la narrativa del no apoyo al acuerdo de paz, del no apoyo a su implementación, de buscar, yo diría, no solamente ajustes, sino una revocatoria de las instituciones más importantes creadas en virtud del acuerdo de paz. Y el no, digamos, y los sectores políticos distintos al uribismo al centro democrático, y yo sumaría al centro democrático los sectores conservadores, pues esos sectores distintos al centro democrático en su inmensa mayoría apoyan el acuerdo de paz. Aquí vuelvo a la idea de que las elecciones del 2018 muestran un mapa político de mayorías que apoyan al acuerdo de paz. El único partido que dijo no apoyar el acuerdo de paz, que su candidato lo planteó abiertamente en campaña, es el hoy presidente de los colombianos. Pero en la primera vuelta, si se comparan con los votos de los otros candidatos, o si se va más atrás a las elecciones del Congreso de la República, uno podría concluir que la mayoría de los colombianos sí apoyan el acuerdo de paz. Me gusta mucho una de las conclusiones que plantea Juan Carlos, en el sentido de que a lo mejor no hemos sido los defensores del acuerdo de paz lo suficientemente pedagógicos, lo suficientemente insistentes y lo suficientemente indagadores, diría yo también, para traer estas conclusiones que están ellos revelando a partir de este informe, en el sentido de que la mayoría de los colombianos sí apoyan el desarrollo rural, que la mayoría de los colombianos sí apoyan los PEDET, que la mayoría de los colombianos sí apoyan las curules para la paz, y un poco con esa... yo diría que las personas proclives
el acuerdo de paz cargamos el trauma del plebiscito. Yo siempre he dicho que esa tusa electoral no la logro superar. Esa tusa electoral para mí tiene mucho más peso que cuando perdí una elección. Yo fui candidato 4 veces y de esas 4 veces, tres fui elegido y en una perdí. Y la tusa de mi derrota la superé muy rápidamente, pero la tusa del plebiscito aún no la supero. Yo diría que cargamos ahí un trauma y ese trauma no, como que no nos ha dejado ser más insistentes en aspectos que claramente sí están recogiendo un apoyo de la mayoría de los colombianos y que son parte de la esencia misma del acuerdo de paz. Bueno, yo dejaría por ahí. Reitero mi gratitud por la invitación a participar de este evento, mi reconocimiento para los trabajos que han expuesto tanto Juan Carlos como Miguel en este conversatorio. Gracias, Guillermo. Quisiera hacerles una pregunta a Juan Carlos y a Miguel tiene que ver con este tema de las curules de paz y en el caso de las curules, resulta interesante en su exposición observar que el efecto que la afinidad política con la posibilidad de que existan estas curules está relacionada con el hecho de que las personas tengan mayor o menor información sobre las mismas. Les quería preguntar desde esa perspectiva, ¿qué tiene que ver la falta de formación política, qué tanto tiene que ver la cultura política individual con los niveles de aceptación a temas relacionados con el acuerdo de paz? Recuerdo que antes del plebiscito, ustedes hicieron un ejercicio también en el observatorio de cruzar el nivel socioeconómico con los niveles de apoyo al acuerdo. ¿Qué tanto se cruzan ambas variables? A ver, voy a tomar la palabra, Larisa. A ver, yo diría que no hay una clara relación entre lo que podríamos llamar formación política. Hay mucha relación entre el interés en la política y las opiniones. La gente que tiene más interés en la política suele tener opiniones un poco más favorables, pero no es una cuestión de informada. Es una interesantes que vimos hay una brecha política. De un lado están digamos, sí, los ciudadanos más cercanos al centro democrático, al Partido Conservador, y del otro lado, digamos, el resto del mundo frente al tema de paz. Lo interesante es ver cómo ese efecto de la brecha política se va disminuyendo casi hasta desaparecer a medida que a quienes, en un análisis que hicimos con una metodología experimental, les dábamos más información sobre esas curules. Esas curules, al darles más información sobre de qué se trataban, y con eso no estábamos modificando obviamente un nivel básico ni de escolaridad, ni de formación, etc. Frente al tema, entonces había más aceptación, perdón, a medida que les dábamos más información y básicamente se borraba esa brecha. Frente al tema socioeconómico, la brecha existe fundamentalmente en temas de paz entre las mujeres, entre los hombres no. Y eso es un tema de un podcast que los invito a escuchar, que se llama Contra todo pronóstico, próximamente va a salir, que trabajamos también en el observatorio. Las mujeres con menor escolaridad y de zonas rurales apoyan más los temas de paz que las mujeres con mayor escolaridad residentes en zonas urbanas. Entonces, digamos, y esa brecha solamente existe para las mujeres. Ese sería un tema, digamos, de todo un webinar, pero simplemente lo dejo enunciado. Perfecto. Y a Juan Carlos le quería preguntar por su último punto, que tiene que ver con los asuntos referidos del acuerdo referidos al sector agrario y la débil implementación que han tenido por parte del Congreso. Me sorprende que en su presentación se anota que a pesar de que la gente, pues, esto tiene una débil, o esta posición tiene una débil incidencia política. No sé si eso se debe al hecho de que hablar del tema agrario es políticamente correcto y nada más, o porque ya hay una ruptura entre la representación política y la ciudadanía. ¿A qué debe, o cómo explica usted esta ruptura entre lo que han hecho los legisladores en este aspecto y las preferencias de la gente que se reflejan en los estudios de ustedes?
Yo siento que tiene más que ver con el debilitamiento del vínculo de representación entre representantes y representados. Yo creo que tiene que ver más con eso, tiene que ver con la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas a los elegidos. ¿Sí? En la medida en que, digamos, uno tiene la sensación, y eso valdría la pena hacer un estudio más detallado, uno tiene la sensación de que los que se hacen elegir al Congreso eh, no necesariamente responden a las preferencias de sus electores. Y eso, una vez elegidos, digamos, como que se rompe ese vínculo, por lo menos en esas preferencias tan centrales, y además entran a jugar una serie de intereses que tienen quizás más llegada a los congresistas, que son intereses de grupos de interés fuertes. Y en esos grupos de interés fuertes, pues hay intereses que se oponen a la redistribución de tierras. Y entonces, en esa tensión entre preferencias ciudadanas y grupos de interés fuerte, pues yo diría que por lo menos en este tema están ganando los grupos de interés que se oponen a la redistribución de la tierra. Gracias, Juan Carlos. Y tenía una pregunta para Guillermo Rivera, y es, dado que usted ha dado la batalla más dura políticamente y en todos los ámbitos posibles para salvar las curules de paz, ¿cuál es, desde esa perspectiva política, la principal oposición con la que usted se ha encontrado en el momento de defender ese aspecto del acuerdo? Pues digamos que la oposición que tuvimos en el Congreso frente a ese proyecto es básicamente que se sumaban esas curules a las FARC. Además, una argumentación que quedó absolutamente desmitificada sin ningún tipo de evidencia en la realidad, porque en las elecciones de marzo del 2018, en diciembre, a nuestro modo de ver, se aprobó ese proyecto, pero la mesa directiva del Senado interpretó que no alcanzó los votos suficientes, y 2 meses más tarde, en las elecciones de marzo del 2018, en los municipios PEDET, o los municipios en los que se iban a elegir estos 16 representantes a la Cámara, el partido de las FARC perdió estruendosamente en todos, fue superado por todos los demás partidos. Luego era absolutamente falso que las FARC se iban a quedar con esas curules. Siempre lo dijimos, y la realidad nos dio la razón. En esos municipios, dado que ya las FARC estaban desarmadas, lo que ocurriría es que no tendrían manera de ganar, que quedaría el espacio abierto para las otras fuerzas políticas, como en efecto quedó. Y digamos que la mayor oposición fue esa narrativa que no resultó cierta, que siempre se usó de manera muy hábil para desanimar a mucha gente. Y también lo que está ocurriendo ahora es que estamos en un litigio para lograr que esas curules sean reconocidas como aprobadas. Y en ese litigio nos hemos tenido que enfrentar contra personas que claramente están desarrollando maniobras dilatorias. Les cuento lo que ocurrió en la última audiencia, que era una audiencia de conciliación, porque la mesa directiva actual del Senado, a través de su apoderado judicial, nos dio la razón en los alegatos de conclusión. Como consecuencia de ello, el magistrado ponente nos citó a una audiencia de conciliación. Suponíamos que se iba simple y llanamente a formalizar la conciliación, porque, como digo, estamos de acuerdo. Y aparecieron unos congresistas a que se les reconociera una coadyuvancia, claramente por fuera de términos para ese reconocimiento, y no obstante que ellos lo sabían, porque así lo dice con claridad el Código de Procedimiento Administrativo. A sabiendas de eso, presentaron un recurso para que se les dé ese reconocimiento, pero es un recurso que, como dije al principio, es una maniobra dilatoria para evitar que se tome una decisión. Si esa maniobra dilatoria no se hubiese expresado hace un par de meses, pues hoy seguramente tendríamos ya una conciliación en firme, avalada por la sección primera del Consejo de Estado, y seguramente ya estaremos pensando en qué fecha se irían a hacer las elecciones para esos 16 nuevos representantes a la Cámara, que representarían justamente las zonas PEDET. Gracias. Pregunta uno de nuestros asistentes al evento, a Miguel García, ¿qué están usando? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo especifican la medida de capacidad estatal?
Sí, esa es una pregunta que nos han hecho bastante. A ver, ¿qué hicimos? Son dos cosas. A ver, voy a dar una respuesta rápida sobre un tema complejo y es básicamente que lo que hicimos en el último estudio fue hacer un aparejamiento entre municipios, buscarle gemelos a los PEDETs. Les encontramos gemelos no PEDET. Dentro de los municipios PEDET y los no PEDET encontramos que hay una variación en lo que es capacidad estatal a partir de un indicador que tiene planeación nacional. Y ese es uno de los que, digamos, de los que usamos para hacer esa ruptura o esa dicotomización de municipios PD y no PD de mayor o menor capacidad estatal, que es básicamente un tema fiscal. Y eso es lo que estamos utilizando. Pero ahí lo interesante es ver cómo, claro, cómo dentro de los municipios afectados por el conflicto hay una gran variación de la presencia del Estado. Y probablemente eso es un poco lo que está detrás de ese resultado, que yo creo que es un resultado anómalo, y es la correlación que han planteado algunos con información agregada, no con información individual como lo hacemos nosotros, de zonas más afectadas por el conflicto y apoyo al plebiscito. Gracias, Miguel. Y nos preguntan también, dado que la información política tiene un valor tan importante en los estudios que ustedes han realizado, ¿cómo hacerle contrapeso a los procesos de desinformación en las redes sociales frente a temas puntuales del acuerdo de paz, que son los que menos favorabilidad tienen, como la JEP, el funcionamiento de la JEP y la participación política de las... Yo ahí, yo diría que es una muy buena pregunta, que es lo que los profesores decimos cuando no tenemos una muy buena respuesta. Y es, digamos, contrarrestar la desinformación en redes sociales es una cosa muy difícil, realmente. Pero yo creo que una de los cambios mentales que tendríamos que tener es tratar de dejar de considerar a las personas que creen en esa desinformación como personas con menor capacidad casi que intelectual, digamos. ¿Sí? O sea, esa tendencia que tenemos algunos o que tienen algunos de que aquellos que creen lo que plantea la oposición simplemente son muy brutos o muy burros, me parece que es la forma incorrecta de abordar estas cosas. Hay que tratar de entender qué es lo que conduce a que estas personas crean esto, cuáles son los temores que eso está reflejando, cuáles son las expectativas que tienen. Y de todos modos, yo pienso que alrededor del proceso de paz, por lo menos en los municipios que estudiamos en la muestra del 2019, este tipo de discusiones yo creo que ya dejan de ser importantes, se vuelven un poquito abstractas. Ahí lo que están, en esos municipios la gente lo que está esperando es que llegue el Estado a hacer cosas. ¿Sí? Esa expectativa que está relacionada fuertemente con el tema agrario, es lo que está moviendo las expectativas de las personas. Las esperanzas de las personas no están en si creemos o no en la JEP o si creemos o no en la participación política de las FARC, está en que el Estado llegue a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y no solamente en los municipios PEDEL, sino en los municipios donde el Estado no llega. Y ahí yo creo que esa es clave, esa discusión de si proceso de paz o no proceso de paz, ya deberíamos tratar de dejarla atrás. Por eso el estudio se llama Más allá del conflicto, y pensar más en cómo hacer que el Estado efectivamente llegue a eso y se implemente ese acuerdo. Yo quisiera meter la cucharada un poco y plantear lo siguiente, y es a partir de lo que Juan Carlos planteaba al final de su intervención. Si ustedes se acuerdan, dentro de las opiniones de los ciudadanos hay una dicotomía, hay dos temas que de alguna manera son un poquito una batalla perdida. El acuerdo de todas formas ya está aprobado, está en una fase de implementación. Yo creo que el tema es moverse a esos temas que cuentan con una aprobación por parte de la ciudadanía, y que son digamos, un elemento muy importante del proceso de implementación. Reforma rural, zonas PEDET, etcétera. Entonces yo creo que más allá del problema de desinformación, lo que pasó con la desinformación es que la desinformación cayó sobre un terreno fértil que era el rechazo de los ciudadanos a la participación política de las FARC y a la justicia transicional. Pero hoy estamos, yo creo que en otro escenario, y eso es lo que yo creo que invitaría a sacarle un poco jugo a partir justamente de lo que planteaba Guillermo, y es que efectivamente los ciudadanos apoyan masivamente algunos de estos elementos. Perfecto. No sé si debo decir algo sobre eso, no sé. Si quiere.
Pues, bueno, yo haría dos comentarios. Sí, esa es una controversia compleja con los ciudadanos. Yo durante estos días he visto a una persona que es víctima del conflicto, que además fue víctima de secuestro, y repite en Twitter que no se puede seguir llamando al secuestro una retención ilegal. Y él se asume, digamos, en su condición y dice, yo fui secuestrado, yo no fui retenido ilegalmente. Y claro, eso, digamos, para el ciudadano promedio que no está familiarizado con la terminología jurídica, pues va a ser muy complejo de entender digamos que tiene grandes posibilidades de ganar esa, digamos, esa discusión en términos de opinión, quien está pidiendo que se declare secuestro y que no se le diga al secuestro retención ilegal, pero lo que no se dice es que la retención ilegal pues es lo mismo que el secuestro, solamente que la retención ilegal hace parte de lo que está estipulado en el derecho internacional humanitario, que es además uno de los referentes normativos que tiene la justicia especial para la paz. Realmente es muy compleja esa discusión, pero me parece que sí, que lo ideal sería avanzar en reformas que le ofrecen respuestas claras a los ciudadanos, que le ofrecen además, yo diría, transformaciones evidentes como el desarrollo rural, como mayor representación política a las zonas afectadas por el conflicto. Y algo que a mí me ha dado buen resultado en medio de las dificultades de estas controversias y de estas opiniones divididas. Y es un poco invitar a la ciudadanía a mirar hacia atrás. Es que si uno mira hacia atrás, va a concluir fácilmente que las cosas hoy están mejor, no obstante que aún tenemos problemas muy serios. Hay departamentos enteros que padecieron la barbarie hace 10 o 15 años que hoy no tienen problemas. Pues digamos, no tienen problemas mayores en materia de violencia, de orden público. Los problemas hoy están concentrados en unas zonas muy específicas, pero buena parte del territorio nacional a partir del acuerdo de paz pues le ha cambiado la vida. Luego ese ejercicio de comparar lo que había con lo que hay hoy me parece que siempre va a ser favorable al acuerdo de paz. Y finalmente, ya para cerrar, una pregunta reiterada tiene que ver con el tema de las zonas futuro que ha planteado el actual gobierno. Desde la perspectiva de la capacidad estatal que ustedes utilizan en los estudios del observatorio y en este estudio en particular, ¿cómo ven ustedes el desarrollo de estas zonas futuro en relación obviamente a los municipios PEDET? Hubo un reciente debate político alrededor de si las zonas futuro implicaban una especie de competencia con las zonas PEDET. ¿Cómo ven ustedes ese tema o esa iniciativa? Sí, ese es un tema clave, creo yo y es un debate, y es como el siguiente debate al que Colombia se va a enfrentar. Probablemente si no estuviéramos viviendo la pandemia, ese sería uno de los temas que se estaría debatiendo en medios de comunicación, etcétera. Miren, frente a ese tema, a mí, digamos, las zonas PEDES hay que sacarlas adelante y hay que, digamos, desde el punto de vista de la implementación del acuerdo. A mí me angustia un poco que las zonas futuro tengan un enfoque, digamos, menos de desarrollo y de presencia territorial y sean como una versión un poco de lo que era, eh, se me escapa, pero pues digamos con una orientación un poco más de seguridad. Ahora, el tema de PEDET y no PEDET también hay una cosa y es que, y ese es un énfasis que hizo Juan Carlos hace un minuto y es, aquí hay un problema de presencia estatal y un poco lo vemos en el estudio, las expectativas frente a muchos temas son compartidas por municipios que no están, que no están priorizados como PEDET. Digamos, el problema no es tanto, eh, yo diría, eh, el problema no es tanto de solamente seguridad, sino obviamente de presencia general del Estado y eso es lo que hay que prestarle atención. Es decir, y dentro de las zonas PEDET y en zonas mucho más allá de las zonas PEDET, pues que en el contexto, digamos, de una recomposición del conflicto en algunas zonas del país, pues hay que prestarles muchísima atención. Perfecto.
Bueno, pues quiero agradecerles a todos habernos acompañado en este ejercicio y no sé, Miguel, si nos puedas dar una dirección del observatorio, si alguien tiene preguntas o inquietudes que quiera formular frente a este estudio en particular, ¿a dónde las puede enviar? Sí, claro, Larisa. De hecho, si pueden poner nuevamente las diapositivas, ahí están nuestras redes sociales. En la primera diapositiva aparecen y la página del observatorio, pero se las voy a decir mientras la ponen. Es obsdemocracia.org. Ahí está toda la información que hemos producido en 15 años de estudios de opinión pública y están los informes sobre el tema de paz que se empezaron a hacer a partir del año 2013 y el último informe debe estar haciéndose público muy pronto, que es el que mencionamos el día de hoy. Entonces les repito, es obsdemocracia.org. Y yo creo, y también si quieren enviar algo al correo, el correo es obsdemocracia@uniandes.edu.co. Bueno, pues muchas gracias a los dos y gracias también al veedor distrital, quien como ministro tuvo a cargo la implementación o por lo menos una parte de la implementación del acuerdo de paz y el liderazgo de sacar adelante algunos proyectos en pleno fast track. Gracias a los tres. Gracias, muchas Muchas gracias, gracias a Larisa. todos, Gracias, a todos los Guillermo. asistentes, a Guillermo y a Larisa. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros del panel y bueno, muchas gracias a quienes estuvieron acompañándonos a través de la aplicación que dispuso la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Larisa, por moderar este espacio tan interesante. Gracias a los panelistas por su valiosa intervención y a los asistentes por enviar todas estas preguntas. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. También por el chat vamos a compartir el correo que nos estaba informando Miguel y la página para que puedan consultar si tienen alguna duda o sugerencia. Ya para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página en la que le estamos compartiendo en este momento también por el chat. En ese enlace también podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. Por ejemplo, el miércoles 10 de junio a las 5:30 de la tarde tendremos el webinar Pandemia y Democracia, la política pública frente a la crisis del COVID-19. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, muchas gracias por participar y nos vemos a la próxima.